Señor conseller, muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy presentan, ya nos vimos en la comisión el otro día, pudimos avanzar algo del debate de su presupuesto y, por tanto, yo le vuelvo a repetir que presentan un presupuesto irreal en sus números e irreal en los objetivos que dicen pretender con el mismo. Es un presupuesto que es una mentira numérica, que es una mentira política y que no va a paliar ni el paro ni va a dar más protección social a las personas y familias que en estos momentos lo necesitan, y además no va a impulsar un cambio de modelo productivo, por mucho que los empresarios se lo estén exigiendo y ustedes estén abriendo la puerta a ese tipo de debate. Por tanto, este presupuesto no nos sirve, porque esos deberían ser los objetivos del presupuesto que han presentado, que deberían actuar en medio de una atonía económica generalizada y persistente y con una tasa de paro y de precariedad y de pobreza alarmantes en el País Valenciano. Porque aquí el desempleo ya es de más del 23%, 4 puntos por encima de la media estatal, la inmensa mayoría de las contrataciones son temporales y este año se ha empezado a destruir ya empleo indefinido más que temporal. Los valencianos y valencianas son más pobres, bastante más pobres que hace unos años. Las rentas del trabajo se han recortado en 3 puntos dentro de la riqueza que se crea. Y además, en estos momentos solamente el 58% de las personas que están en paro tienen una prestación por desempleo, y los salarios son un 9% menores que la media estatal. Por tanto, son datos reales, son datos sombríos, son dramas reales que hay ahí en la calle. Además, familias aquejadas por bajos ingresos o por escasos ingresos y por desahucios que están golpeando muchísimas familias. Y mire, señor conseller, no hay datos consistentes para hablar de una recuperación. El índice de producción vuelve a caer, de producciones de bienes de equipo especialmente. Se reduce el volumen de matriculación de turismos, la licitación oficial y el volumen del crédito al sector privado. La demanda interna sigue estancada y ustedes, además, favorecen que siga estancada con el recorte a los sueldos de los funcionarios y de los empleados de las empresas públicas, igual que ha hecho el Gobierno de Madrid, por falta de crédito del sistema financiero y, además, por falta de empleo y de precariedad laboral. Y también muestran signos equívocos de atonía la demanda externa, con tejido productivo que pierde capacidad competitiva en los mercados por resultados de unas estrategias empresariales equivocadas que primaron la especulación y el bajo coste laboral en vez de haber invertido, y esto lo ampararon ustedes, en inversión productiva, en investigación y en innovación. Es más, ustedes se jactan de una leve recuperación de empleo en el último trimestre. Y mire, ustedes saben que esa recuperación de empleo tiene pies de barro. Pregue a les seves senyories, guarden silenci, que la senyora diputada puga continuar en la seva intervenció. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues tiene los pies de barro por 2 razones. En primer lugar, porque es temporal. Y, en segundo lugar, porque lo que está sucediendo es que se está generalizando un efecto desánimo entre la población que ya no ve útil acudir al INEM y a las filas del paro para encontrar trabajo. Y eso está beneficiándose la economía en negro, la economía sumergida, que aquí ya alcanza el 23%. Y mire, no solamente la Administración central debe impulsar la actividad económica, lo tiene que hacer también el Consell, que actúa sobre esta realidad tan negativa. Y mire, abordan por primera vez con un presupuesto restrictivo una situación de crisis tremenda. Es la primera vez que se presenta un presupuesto con contracción del gasto del 4,7 en términos nominales y que, si atenemos a la previsión de inflación, se subirá al 7%. Un presupuesto que es contractivo en todos los capítulos del gasto, pero con más virulencia en los gastos que más efectos podrían tener sobre la recuperación económica y sobre el empleo, como son las inversiones y las transferencias de capital. No se entiende que consellerías que tienen capacidad para impulsar la obra pública tengan recortes como infraestructura y transportes en su presupuesto del 26%, ni agricultura en un 13%, que desde el 2001 ha tenido un recorte del 50%, ni de medio ambiente del 22% y que en 2 años ha bajado en un 50%. No es, por tanto, un presupuesto que llamamos anticíclico, cambiar el ciclo, generar dinámicas de crecimiento. No lo es. Por tanto, destruirá empleo, por tanto, profundizará la crisis, por tanto, no incitará a la demanda. Y desde el punto de vista de la financiación,
este presupuesto es tan injusto como el anterior, por el peso de los impuestos indirectos del 43% sobre los directos del 25%, y por lo tanto es tan inestable como el anterior, a tenor de la baja ejecución que en el 2009 han tenido impuestos indirectos, tasas y enajenación de inversiones. Y este presupuesto se estrena con financiación nueva. Recibimos más ingresos fiscales, pero menos transferencia, es verdad. Y además es un presupuesto atenazado por la limitación del alto endeudamiento que provoca sobre nuestra economía la gestión que ustedes han hecho de la deuda, que recorta la deuda en un 41%, la emisión de la deuda este año. Y miren, cuadran, y eso es absolutamente letal para estos presupuestos, cuadran estos presupuestos con venta de patrimonio y con venta de activos financieros. Por tanto, nosotros nos preguntamos, ¿y van a encontrar comprador y mercado para esa venta, para la venta de ese patrimonio, para la venta de esos activos financieros? Porque si no lo encuentran o no encuentran precio, ese presupuesto volverá a ser un presupuesto sin ejecución. Y ustedes están dilapidando ese margen de maniobra que deberían tener frente a la crisis con una gestión presupuestaria pésima. Miren, una familia vende patrimonio por dos cosas: porque quiere mejorar su patrimonio o porque necesita comer. Y ustedes venden porque necesitan comer, porque no tienen dinero y porque se han endeudado. Y no digan que van a racionalizar el uso de los recursos, ni que aquí lo que pasa es que vamos a estrenar el complejo 9 de octubre. Ustedes adelgazan el Estado, lo público, por su debilidad y su mala gestión, y por su apuesta por proyectos de dudosa rentabilidad económica y social, que son un saco sin fondos que chupan de las arcas públicas, son nidos de corrupción y de derroche. Y siguen siendo las estrellas de este presupuesto, y si no, miren en el presupuesto consolidado, cómo el tratamiento del gasto de las empresas públicas, muchas de ellas amparan este tipo de proyectos, solamente disminuye el 0,2 frente al 4,7 de la Administración pública, y además tienen una mayor capacidad de endeudamiento que la propia Administración. Por tanto, es un tratamiento absolutamente privilegiado a unas empresas sobre las cuales la oposición no tenemos capacidad de realizar el seguimiento de su gestión. Y mire, estos presupuestos esconden un grave endeudamiento el grave endeudamiento de la Generalitat Valenciana, incapacidad para reconocer y gestionar el endeudamiento alcanzado, y mete a la política económica de este Consell en un callejón sin salida, en una ratonera. Por ello hablamos de presupuestos irreales y sin capacidad de actuar sobre la crisis y sobre las cifras del paro. Y por ello, ustedes vienen jactándose varios años de rebajar impuestos a todos los valencianos y de las valencianas. Este año no, este año ya no dicen que rebajan impuestos, este año dicen que no los subirán. Han girado el discurso, no los subirán. Dicen que 4 millones de valencianos y valencianas se han beneficiado de esta rebaja de impuestos. Bueno, ustedes lo que tienen que decir es a quién ha beneficiado la rebaja del impuesto de sucesiones, a quién beneficia en mayor medida la de donaciones, las de transmisiones patrimoniales, los actos jurídicos documentados, y qué tramos del IRPF han beneficiado y a qué sectores, y qué representan eso en los recortes fiscales que ustedes tienen. Porque ustedes han practicado una desfiscalización permanente. Este año son 1.567 millones, el pasado fueron 1.606, el anterior 1.978, y así sucesivamente. Y se pueden hacer las cosas de otra forma. El Consell puede recuperar la capacidad de ingreso fiscal que tenía esta comunidad, centrándolo en las rentas más altas, y abrir acuerdos con el Gobierno central, con el Gobierno de Madrid, para atajar fraude fiscal y economía sumergida, que, repito, aquí pasa ya del 24%. Recaudarían recursos para abordar los grandes problemas que padecemos, porque, señor Camps, ni con la reforma del Estatuto se van a arreglar los problemas de la financiación, y usted lo sabe. Y está claro que la política fiscal que nosotros planteamos tendría dos efectos que ustedes quieren evitar. Uno, hacer descansar en la presión fiscal sobre los impuestos directos, aumentando su progresividad y los efectos redistributivos que en momentos de crisis son fundamentales. Y otra, permitiría hacer un gasto que pusiera el acento en la creación de trabajo, en el incremento de prestaciones sociales, en la mejora de los servicios públicos y en el impulso de la economía productiva. Pero este objetivo no es el objetivo de este presupuesto. Estos objetivos son antisociales en su parte más importante, pese a que digan que quieren mantener el nivel de bienestar. No, a lo que va a llevar el recorte del gasto y la falta de liquidez y la falta de inversiones a más paro, puesto que no se van a poder ejecutar las insuficientes inversiones previstas, y al deterioro de los servicios públicos esenciales como educación, sanidad, servicios públicos, porque además
van a abrir, además de su deterioro, abren las puertas o continúan abriendo las puertas de la privatización. ¿Qué es lo que sucede en los servicios públicos esenciales? En educación, en sanidad y en bienestar social. En educación se amplían los conciertos a etapas no obligatorias, unos conciertos que alcanzan el 54% del capítulo de las transferencias corrientes, 6 puntos más que el año pasado. Anuncia la cesión de suelo público para ceder la gestión a centros públicos por 75 años a quien construya. En sanidad lo vemos en los nuevos hospitales de gestión privada. También las áreas de salud privatizan la gestión y en bienestar social la externalización de unos servicios a través de subvenciones que representan ya el 85% de su presupuesto. Pero esto lo están haciendo. Esto que están haciendo no es más que convertir derechos en negocios y están pervirtiendo los objetivos redistributivos y de cohesión social que tienen los servicios públicos con el tratamiento presupuestario que les están dando. Y mientras los graves problemas sociales que comportan la crisis ni se resuelve y se agravará más la penuria de muchas gentes, con un riesgo creciente de exclusión social en varios colectivos, con 140.000 personas que ya no cobran prestaciones por el desempleo, con un 20% de población bajo el umbral de la pobreza, el tímido aumento del bienestar social en un 0,15 no da respuesta a esta situación. Y lo más alarmante es el recorte del 8,7% de los servicios sociales en un momento de crisis, en un momento que hay colas en los comedores sociales. Y como sucede con el presupuesto de la renta garantizada, repartan entre quienes ya no cobran lo que ustedes están presupuestando y que ya veremos si no lo recortan y salen a 10 euros mes por cabeza. Eso es vergonzoso. O como sucede los recortes en colectivos con riesgo de exclusión, víctimas de violencia y discapacidades, con un recorte generalizado al presupuesto de todos ellos. O las dependencias, que con ese 1,6 que suben no van a tener ni tan siquiera para salir de la cola donde estamos situados en las estadísticas estatales. En educación, yo ya no quiero extenderme muchísimo más sobre los temas de educación, porque los hemos debatido, pero en educación no abordan ni la oferta pública de 0 a 3 años, recortan plantillas, profesorado para atender necesidades educativas especiales y esa CIEXA que debería escolarizar 18.000 alumnos que están en barracones y que es un saco sin fondo. En sanidad, con una bajada del 3,6, bajan inversiones reales que ya venían rebajadas en el anterior presupuesto. La salud mental, la investigación sanitaria, la salud pública, ni qué decir el gasto farmacéutico que no se rebaja y que sigue representando un agujero negro en el programa de sanidad desde que ustedes no se deciden a apostar por los genéricos. ¿Y podemos decir que estos presupuestos sientan las bases de un modelo productivo? En absoluto. Hay que mirar cuáles son los presupuestos de industria, comercio e innovación y ver que en este momento su apuesta, la apuesta que hacen, el esfuerzo que se está haciendo por introducir unas nuevas dinámicas en los sectores productivos es mínima por parte del Consejo si quitamos las aportaciones de los fondos FEDER. Ustedes, de cada 100 euros de ingresos del Consejo, solamente dedican 32 céntimos a la industria. Igual sucede en turismo y en la agricultura, y desde luego sin un esfuerzo presupuestario en este terreno, habiendo renunciado a una banca pública que podría haber supuesto las cajas que han dejado escapar irresponsablemente, y con un Instituto Valenciano de Finanzas cuyo margen de maniobra es absolutamente mínimo para impulsar los sectores productivos valencianos, desde luego impulso económico no tendremos y cambio de modelo productivo mucho menos. Miren, se podían haber hecho las cosas de otra forma. Hoy, con menos deuda y con más instrumentos recaudatorios, este Consejo tendría más margen para actuar sobre la crisis. ¿Y nosotros por qué rechazamos este presupuesto? Pues rechazamos este presupuesto porque continúa con el modelo de derroche de recursos y privatizador que ha generado una corrupción absolutamente generalizada en nuestras instituciones y además no contemplan ningún recurso ni ninguna medida realmente eficaz para salir de los problemas más graves que tiene en estos momentos nuestra economía: paro, precariedad, pobreza creciente y atonía económica. Por tanto, necesitamos unos presupuestos capaces, un presupuesto capaz de acabar con la corrupción y con la crisis. Y estos presupuestos abundan en eso, en corrupción y en más crisis. Por tanto, no son unos presupuestos que nos sirvan, son unos presupuestos que se tienen que devolver y que deberíamos trabajar todos los grupos de la Cámara precisamente para abordarlos desde otras prioridades y desde otros instrumentos de actuación. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Sanz.